Abramos nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 3. Nehemías, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasaé, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos le enmadedaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Ahía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Harín, y Asub, hijo de Paad Moab, restauró otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anum con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Akerem. Él reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Col-Oes, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó su puerta, sus cerraduras, sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hasta el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas. Reún, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauró sus hermanos, Babaía, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasab, sumo sacerdote. Tras él restauró Meromot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa, y después de estos restauró a Azarías, hijo de Masaías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Esnadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usaía, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros.
Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de las puertas de las aguas al oriente y a la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Amén. Cuando estudiamos los libros históricos de la Biblia, hermanos, como el libro de Nehemías, generalmente no vemos temas drásticamente diferentes cuando vamos capítulo por capítulo, porque de hecho toda la historia se está dirigiendo hasta un cierto punto y por lo tanto está llevando la historia a una cierta aplicación. Recordemos aquí, mis queridos hermanos, en este libro lo que podemos aprender. ¿Cuál era el tema del libro de Nehemías? Hemos dicho que debido al poder, la protección y la providencia de nuestro Dios soberano, tenemos entonces que ser fieles, obedientes a la palabra, aún en tiempos de dificultad y persecución. Esto es lo que vemos en todo el libro de Nehemías. Ahora, en el capítulo 2 de Nehemías vimos que el pueblo fue impulsado y fue animado por Nehemías para levantarse y edificar los muros. Y vimos la importancia, hermanos, el domingo pasado, de hacer la obra de Dios, juntos, y que tenemos que calcular el costo si vamos a hacer la obra de Dios. Ahora, hermanos, en este capítulo 3, esto es una continuación de la historia en el capítulo 2, y nos dice lo que pasó después de que los judíos y Nehemías dijeron que iban a trabajar juntos en la obra del Señor. Vemos aquí, hermanos, que después de lo que ellos dijeron, ¿no? ¿Qué pasó? Ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. ¿Y sabe qué sucedió? El capítulo 3 nos muestra que ellos lo hicieron. Por eso el capítulo 3 de este libro, hermanos, en verdad es un capítulo muy, pero muy gozoso. Es un capítulo que nos habla de buenas noticias. Los judíos, hermanos, no solamente dijeron con la boca en el capítulo 2, levantémonos y hagamos, sino que el capítulo 3 nos muestra, hermanos, que ellos lo hicieron. Así como Nehemías, quien oró y obedeció, quien confió en Dios y después actuó, también vemos que el pueblo, hermanos, también hizo lo mismo dirigido por ellos. Ellos decidieron trabajar en la obra de Dios, de reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Y sabe qué? Ellos dijeron eso, pero luego vemos en el capítulo 3 que ellos lo hicieron. Ellos calcularon el costo y decidieron obedecer a Dios. Decidieron depender del poder de Dios, decidieron depender de la protección de Dios, decidieron trabajar juntos, decidieron hacerlo unidos en la obra. Eso es el capítulo 3. Esto es lo que el capítulo 3 ahora nos describe con detalles. De vuelta, no solamente ellos fueron animados y dijeron, sí, vamos a hacer la obra de Dios, sino que el capítulo 3 nos muestra una foto tan linda que es que ellos se levantaron a hacer. Por eso este capítulo, hermanos, no es un capítulo aburrido y un capítulo que nos da un montón de nombres en una lista como para ver si Roxana y Erwin se animan y eligen uno acá. No, es más que eso. Este capítulo es un capítulo de gozo, un capítulo de un ejemplo impresionante de lo que Dios puede hacer con su pueblo cuando reconoce la necesidad de sacrificar su comodidad y trabajar juntos en la obra de Dios. Y mis hermanos,
este capítulo es un capítulo muy aplicable y muy importante para nosotros hoy en día. Es increíble, hermanos, cómo Dios ha inspirado su palabra, impresiona. Nosotros, hermanos, estamos estudiando todo este libro, capítulo por capítulo. Y en este sentido, hermanos, no estoy escogiendo los temas, no estoy eligiendo qué tema tocar acá. Por ahí, los miembros de la Iglesia Bautista Solidaria de la Gloria me han dado el poder para elegir temas y predicarlo, eso es verdad. Pero el mismo libro, hermanos, la Biblia misma nos propone los temas. Dios, hermanos, nos está guiando en nuestro estudio de la palabra. Y Él nos está eligiendo los temas en los cuales nosotros tenemos que revisar como iglesia local. Y hermanos, claramente el Señor nos está hablando. Él quiere que aprendamos algo aquí, que hagamos algo conforme a los principios que estamos aprendiendo. Hermanos, es claramente evidente que el Señor nos está diciendo que seamos obedientes, que no seamos rebeldes, que tengamos corazones sensibles a Dios, a su palabra y a hacer su voluntad. Este capítulo 3, en donde encontramos, hermanos, la acción, la obediencia, el trabajo del pueblo. Hermanos, este capítulo es muy importante después de estudiar el capítulo 2, porque hay un gran peligro cuando un mensaje dado como el domingo pasado es predicado. Porque, hermanos, el reconocer que hay un problema y decir que vamos a hacer y vamos a obedecer y actuar es una cosa, y otra cosa es decir que vamos a hacer y no lo hacemos al final. Hermanos, el Señor Jesucristo habló de esto. Si ustedes me acompañan, por favor, a Mateo capítulo 21, fíjense por favor, Mateo capítulo 21, versículos 28 al 31. Mire lo que dice nuestro Cristo con respecto a esto. Mateo 21, versículos 28 al 31. Mire lo que dice. Mateo 21, versículos 28 al 31. Dice la palabra del Señor: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primer hijo, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo este primer hijo, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose a su otro hijo, le dijo de la misma manera. Y este otro hijo, respondiendo, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: Pues el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Claro, hermanos, el Señor Jesucristo le estaba diciendo eso a los judíos que comprendían que Jesús era el Mesías y no le hicieron caso. Pero los otros, en este caso las rameras, los publicanos, los que se reconocían pecadores, cuando oyeron a Cristo, rechazaron la predicación de Cristo. Porque Cristo predicaba la santidad. Pero se arrepintieron e hicieron la voluntad del Señor. Obviamente, hermanos, la mejor situación es esta. Esto es lo ideal, ¿eh? Lo ideal es que usted escuche la palabra de Dios. Lo ideal es que aprenda la voluntad del Señor. Lo ideal es que luego de eso yo diga: sí, lo voy a hacer. Y lo ideal es entonces hacerlo. Pero Cristo está enfatizando cuán peligroso es decir que vas a hacer algo, que vas a obedecer a Dios y después no lo haces. Es mucho mejor ser la persona que al principio no acepta lo que Dios dice, pero después es convencida y lo hace. Y hermanos, esto es sumamente aplicable para nosotros, algo muy fuerte para nosotros. Porque aquí en esta iglesia, mis queridos hermanos, escuchamos la palabra de Dios cada semana. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado un mensaje de la palabra de Dios en cuanto a la voluntad de Dios y hemos dicho: sí, lo voy a hacer? Y todavía no lo hacemos. Hermanos, eso es sumamente peligroso para su alma.
En cuanto ahora a nuestro contexto de lo que estamos estudiando en Nehemías, podemos decir que es mejor la persona que al escuchar el llamado a levantarnos y edificar, dice, no quiero, pero después se arrepiente y lo hace. Es mejor esa persona que la persona que dice, sí, lo voy a hacer, qué gran mensaje que dio usted el domingo pasado, y no lo hace. Mejor es la persona que escuchó el mensaje del otro domingo y estaba ofendida y no quiso, pero hoy es convencida y va a levantarse para trabajar, que la persona que el otro domingo estaba muy afectada por el mensaje y dijo que iba a hacerlo, pero no ha cambiado nada en esta semana. Ese es el peligro, hermanos, que nuestras emociones sean despertadas en el momento de la predicación. Y hermanos, quiero que me pongan mucha atención en esto. Si usted escucha un mensaje, usted se cautiva y sale de acá, oh sí, aquí se habla la palabra del Señor. Pero luego usted no hace en la semana y no hace nada el resto de su vida con lo que usted dijo, con lo que usted escuchó y se emocionó. Y usted no hace nada con eso, mi querido hermano, hermana, examine su vida. Porque usted está moviéndose según las emociones. El peligro es que somos oidores en vez de ser hacedores. Por eso necesitamos el capítulo 3 de Nehemías, tanto como el capítulo 2. Este capítulo, hermanos, enlista a aquellos que trabajaron en la obra de construir los muros y cómo trabajaban también. De este capítulo, entonces, podemos aprender, hermanos, cómo trabajar juntos en la obra de Dios. Que todos necesitamos trabajar juntos. Necesitamos trabajar voluntariamente, unidamente en la obra de Dios. Esta obra, hermanos, de construir los muros termina en el capítulo 6 del versículo 15. Es decir, este capítulo 3 enlista a los trabajadores y lo que hicieron. Y los siguientes capítulos describen la resistencia que enfrentaron durante todo ese periodo. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de todos estos domingos, hasta que la obra fuera terminada en 52 días. Vamos a examinar, hermanos, entonces este capítulo y pedir a Dios que nos enseñe algunos principios para ayudarnos a saber cómo trabajar juntos en la obra de Dios. Para que no solamente digamos, nos levantaremos y edificaremos, sino que en verdad, hermanos, lo hagamos juntos para la gloria de Dios. Hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Todos nosotros necesitamos trabajar juntos, voluntariamente y unidamente en la obra de Dios. Y bajo esa propuesta he titulado esta predicación Sabiendo la metodología de trabajo en la obra de Dios. Y bajo ese título quiero decir 6 puntos, finalmente unas aplicaciones y unas conclusiones, hermanos. Así que oremos para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos, Señor, rogarte que tu Santo Espíritu nos visite junto con la palabra. Y Señor, ayúdanos a recordar cómo es que tú nos has enseñado y exhortado de que tenemos que adorarte. Tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Esos, tales, son los que tú buscas. Y Señor, te rogamos que tú obres en nuestras almas y ahora en nuestros oídos, Señor, para adorarte como tú estás buscando. Ayúdanos, Señor, a movernos bajo los principios de tu palabra, a reconocer, de oír la voz de tu Santo Espíritu y con temor y reverencia, Señor, oírte, pero también ponernos en el hacer. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, entonces, aprendemos que el trabajo en la obra de Dios es un trabajo voluntario. Eso es lo primero que vamos a destacar en estos textos. Quiero que entendamos esto, hermanos. Antes de avanzar a lo que el pasaje enseña más específicamente,
Por lo que estudiamos en el capítulo 2 y por lo que leímos en este capítulo 3, es obvio que Nehemías no forzó al pueblo a hacer nada. Ellos mismos dijeron, después de enterarse de su plan, levantémonos, ellos mismos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y en este capítulo no leemos en ningún lugar, hermanos, que Nehemías forzó a una persona o a tal familia a trabajar simplemente. Ellos lo hicieron voluntariamente. Y hermanos, en lo particular, en la poca o mucha experiencia que he tenido sirviendo en medio de la iglesia del Señor en muchos lugares, esto es lo que yo he aprendido también. Y también este es mi gran deseo como su hermano, verles a todos ustedes trabajar en la obra del Señor. Es mi deseo que todos trabajemos juntos. Pero hermanos, no es mi deber forzarles. No es mi deber estar presionándolos a que lo hagan, porque obviamente, ¿quién soy yo? No tengo tal autoridad para hacerlo. No puedo forzarles. Y cuando intento, o alguna vez lo he intentado, ustedes, o cualquier persona obviamente se resiste, porque va a decir, ¿y quién eres tú? Y es verdad. Y eso no funciona, hermanos. Mi responsabilidad es simplemente predicar la palabra de Dios a lo mejor de mi capacidad, confiar en el Espíritu Santo para que Él haga la obra y ayudarles a ustedes cuando ustedes quieran hacer la obra del Señor. Mi parte es poder ayudarle a que usted haga la obra del Señor. Entonces, en todo el domingo pasado y en todo lo que vemos hoy, por favor, hermanos, quiero que entiendan que el hacer la obra del Señor es el hecho de trabajar juntos para nuestro Dios. No es algo que haces forzadamente. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Parece muy raro esto que estoy diciendo, ¿no es cierto? Pero lo que quiero expresar con esto es que el verdadero Hijo de Dios va a querer obedecer a Dios. Que aunque haya mandamientos claros para el cristiano en cuanto a su responsabilidad para trabajar en la obra de Dios, mis hermanos, es algo que se hace voluntario, es algo que se hace de corazón, no forzado por algún líder de la iglesia o no forzado por un hombre. Hermanos, cuando una persona nace de nuevo, ¿sabe lo que Dios hace en esa persona? Le pone el Espíritu de Dios en el corazón, le escribe los mandamientos de Dios en el corazón para que los cumpla. Por lo tanto, el verdadero creyente desea obedecer al Señor. Por lo tanto, el verdadero creyente no necesita que una persona le esté forzando y le esté presionando a hacerlo. Es como el ejemplo de la ofrenda que muchas veces hemos visto aquí en la iglesia. El ofrendar a Dios, hermanos, es un mandamiento, sí, del Señor. Y el cristiano que no lo hace está viviendo en pecado, es verdad. Pero cuando entendemos que es la voluntad de Dios, lo hacemos voluntariamente, no de necesidad, sino con un corazón alegre. Pues así deberíamos trabajar en la obra de Dios también, hermanos. Voluntariamente, debido a nuestro amor al Señor. ¿Sabe por qué? Porque somos sus hijos. Entonces, cuando trabajamos juntos, hermanos, es un trabajo voluntario. Es un trabajo voluntario. Pero en segundo lugar, vamos al segundo punto acá. Cuando trabajamos juntos, es trabajo unido. Ahora, John, estás diciendo una obviedad. Si lo hacemos juntos, es algo que lo hacemos unidos, ¿no es cierto? Pero digo esto porque es algo que este pasaje enfatiza muchísimo y también porque a veces puede parecer que la iglesia que en la iglesia estamos haciendo algo juntos, pero en verdad no estamos unidos. Hay una frase que se repite en la primera parte del capítulo que nos habla de este trabajo unido, junto. Mire conmigo por favor los versículos 1 al 4 y luego mire los versículos 6 al 10. Observe por favor en sus Biblias. Versículos 1 al 4 y luego 6 al 10. Dice el texto, fíjense. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Anael. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Imri,
Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron, la levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meromot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. Ahora mire conmigo el verso 6 al 10, fíjense. Verso 6 al 10 dice: la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaredaron, la levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Así nos restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Asabnías. Ahora, hermanos, ¿por qué vemos esta frase que se repite tanto? No solamente porque es una manera para hacer la lista, sino para enfatizarnos que todos estaban trabajando juntos. Esa es la palabra que más se repite acá. Nehemías asignó, hermanos, diferentes partes del muro a diferentes personas y diferentes familias. Pero ¿cómo lo estaban haciendo? Juntos. Estaban trabajando lado a lado, unidos en la misma obra. Y fíjense que todos los que trabajaban, hermanos, escúcheme, eran diferentes familias. O eran de hecho hasta de diferentes lugares. Y de hecho, incluso eran hasta de diferentes ocupaciones. Por eso, aunque podemos seguir pensando en la unidad, también es importante entonces ahora, hermanos, en tercer lugar, el tercer punto del sermón, que cuando trabajamos juntos, Dios usa a cada tipo de persona. Tercer punto de la predicación. Dios usa a cada tipo de persona. Cuando leemos este capítulo, la pregunta es esta: ¿ustedes se dieron cuenta de cuántos diferentes tipos de personas trabajaban juntos en la obra? ¿Se dieron cuenta? Empezó con los sacerdotes. El sumo sacerdote Eliasib, nieto de Jesúa, empezó a trabajar con sus hermanos, los sacerdotes, en una parte del muro, cerca donde estaba el templo, y dice que edificaron la puerta de las ovejas, la puerta por donde las ovejas eran para el sacrificio, las que entraban al templo. Entonces, la obra empezó, hermanos, ¿con quiénes? En este caso, con los líderes religiosos. Empezó con la construcción del muro más cerca del templo, en donde adoraban al Señor. Y claro, con esto podemos también ver una aplicación aquí, ¿no? Dios siempre es nuestra prioridad. Claro, comenzaron a edificar los muros cerca donde estaban justamente donde se hacía el sacrificio. Y aquí vemos esa aplicación, ¿no? La prioridad, cuando toca reedificar, Dios debe ser nuestra prioridad. Siempre empezamos con Él. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Después, hermanos, en el versículo 8 leemos: ¿quién más se junta aquí? Fíjese el versículo 8. ¿Qué tipo de persona se juntó en el versículo 8? Vemos allí a un platero que trabajaba, junto con el hijo de un perfumero, quien probablemente era perfumero también. Que posiblemente, hermanos, quiero que sepan esto, no es que tenía una cosmética, sino que posiblemente, cuando habla de perfumería y habla de perfumero, está hablando de farmacéutica. Lo más probable. Y piensen en esto en un momento, hermanos. Un hombre que trabajaba con oro y plata, y un hombre que trabajaba con perfume, o tal vez con medicina. Le pregunto a usted, ¿son las personas que esperaríamos ver trabajando en la obra física y ardua de construir los muros de una ciudad? Si vas a construir los muros, ¿a quién vas a llamar que vengan? A los albañiles, ¿no? Pero está trabajando aquí
posiblemente farmacéuticos. Están trabajando aquí hombres y mujeres que han trabajado con el oro y la plata. Es interesante, ¿no? Junto a ellos, mire el versículo 9, trabajaba un gobernador, un gobernador de la mitad de Jerusalén. Este hombre no pensaba que era mejor que los demás, no pensaba que era mejor que la gente común, sino que trabajaba junto con todos. Y no es el único gobernador que ayudó. Si usted se fija el versículo 12, fíjese, observe el versículo 12, el versículo 14, el versículo 15, el versículo 16, el versículo 18, el versículo 19. Usted va a ver en todos esos textos que acabo de nombrar, de citar, vemos gobernadores que llegaron a participar en la obra. Así que recuerde, vamos a hacer un ejercicio. Sacerdotes, ¿qué más? Perfumistas, hombres que trabajaron con el oro, y ahora vemos gobernadores. Ahora, en el versículo 22 leemos de sacerdotes trabajando, en el versículo 26 vemos a los sirvientes del templo trabajando también, en el versículo 31 vemos al hijo del platero, y en el versículo 32 vemos a los plateros y los comerciantes. Es impresionante, hermanos, ver aquí cómo todo tipo de personas se unió con los demás en la obra para trabajar. Es decir, no solamente los albañiles trabajaban en la construcción de los muros, sino literalmente todo tipo de personas, incluyendo a muchos que no se dedicaban generalmente a este tipo de trabajo. Y hermanos, óiganme, esto es una gran lección para nosotros. Somos diferentes, sí, cada uno. Tenemos diferentes trabajos, sí. Tenemos diferentes capacidades, por supuesto. Tenemos diferentes dones, gracias a Dios. Tenemos diferentes horarios también, gracias a Dios a eso. Tenemos diferentes personalidades. Y podemos, hermanos, según estos textos, podemos trabajar juntos. Podemos trabajar unidos. Cada uno como Dios lo creó, pero unidos en la obra. Y por cierto, hermanos, usted dirá, pero yo soy chef. Amén por eso. Y queremos probar esas cosas siempre. Pero el que uno tenga una especialidad no significa que uno no pueda hacer otra cosa. ¿Lo ven? Que justamente lo que vemos aquí. Personas que tenían otros oficios y que seguramente tenían muchos talentos para esos otros oficios, para este momento que había que trabajar juntos para el muro, lo hicieron todos. Lo hicieron todos. Los que tenían experiencia y habilidad como los que no lo tenían, lo hicieron también. Y hermanos, si queremos hacer una aplicación más específica, fíjense en el hecho de que algunos llegaron a ayudar que no vivían cerca de Jerusalén. ¿Se dieron cuenta en la lectura? Leemos, hermanos, por ejemplo, de las personas de Jericó en el versículo 2. Fíjense. Versículo 2. Vienen de Jericó. ¿Por qué llegaron de lejos para ayudar? Hermanos, no fueron muy afectados por si los muros de Jerusalén fueron edificados o no. O sea, en cierto sentido, no les afectaba a muchos si el muro era edificado o no. Pero estos hombres de Jericó decidieron venir a edificar. Ellos decidieron venir a ayudar de todos modos. Leemos también de los tecoitas en el versículo 5. De Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río, hermanos. Es como que imagínense, gente de Durán, gente de Daule, se cruzan el río para venir entonces a edificar los muros aquí. Una idea para imaginar. En verdad, hermanos, esta gente estaba del otro lado del muro. En cierto sentido, ellos hubiesen dicho, hagamos el muro, pero más para allá, pues. Pero no hicieron así. Ellos dijeron, vamos a ayudarlos a que ellos tengan el muro. Leemos de gobernadores, por ejemplo, de
Arequem, de Mispa, de Betsur, de Keila. Estos hombres tenían su propio trabajo en sus propias ciudades, sus propios campos, sus propias casas. Pero dejaron su trabajo para viajar a Jerusalén y unirse con los hermanos allí en la obra. ¿Se dan cuenta? Hermanos, podemos aplicar a nosotros esto, que vivimos en una ciudad grande. Sin duda tenemos que trabajar y sin duda no podemos descuidar a nuestras familias. Y al mismo tiempo a veces la obra de Dios, hermanos, requiere sacrificio. El sacrificio de ir un poco más lejos de lo que nos gusta. El sacrificio de dejar otras cosas para poder reunirnos y trabajar junto con los hermanos. Y por supuesto que entonces esto es aplicable a nosotros. Todo tipo de persona trabajaba en este capítulo y trabajaban juntos. Y hermanos, que hagamos así también nosotros en medio de nuestra iglesia. Pero en cuarto lugar, la siguiente cosa que aprendemos aquí es que cuando trabajamos juntos, todos están involucrados. Cuarto punto del sermón. Este punto tal vez parece lo mismo como el punto anterior, pero lo que quiero enfatizar aquí es que todos en la familia pueden estar involucrados en la obra de Dios. Hermanos, todos los que están aquí, todos los que tengan hijos pequeños y grandes, oigan todos en la familia pueden estar involucrados en la obra de Dios. Mire el versículo 12, observe conmigo el versículo 12. Dice el texto: junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. ¿Él con quiénes? Con sus hijas. Parece que Aloes no tenía hijos, tenía hijas. ¿Y saben qué? Y están edificando muros. Ya vayan entendiendo por qué fue un ejemplo sobresaliente aquí, ¿no? Una familia que tiene hijas. En ningún otro lugar en Nehemías, hermanos, leemos de algunas mujeres ayudando en esta obra. Aunque sin duda participaron de muchas otras maneras, ¿no es cierto? Pero aquí estas hijas de Salum trabajaban junto con su papá en la restauración del muro. Era algo especial, pero también era algo raro. ¿Y saben por qué digo que era algo raro? Porque Nehemías lo menciona. Era algo raro justamente porque Nehemías está mencionando esto. Y no solamente vemos el ejemplo aquí de Salum con sus hijas, sino leemos de algo interesante en el versículo 23. Fíjense el versículo 23 y también en el versículo 28 al 30. Mire conmigo primero el versículo 23. Mire lo que dice. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa, y después de estos restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Ahora mire el versículo 28 al 30. Dice: después de la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Asalaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Beraquías, enfrente de su cama. Hermanos, estas personas, dice la Biblia, dice Nehemías, él escribe aquí, estas personas trabajaban frente a su casa o cerca de su casa, enfrente de su casa o enfrente de su cámara, que sería su cuarto. Estas personas tenían tal vez motivación aún más grande que los demás, porque la parte del muro que estaban reparando estaban cerca de su casa. Por eso seguro que trabajaban muy bien, porque no quisieron salir de su casa cada día y ver una obra mal hecha. Y no quisieron que su parte del muro fuera la parte más débil, la parte por donde el enemigo podía entrar más fácilmente. Entonces obviamente dijeron, tenemos que hacer bien el muro porque los primeros que pagamos somos nosotros. Pero vemos una aplicación en esto, hermanos. Hermanos, escúchame. Cuando trabajamos en la obra de Dios
Y cuando trabajamos juntos, todos los creyentes en nuestras familias pueden y deben estar involucrados. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos, en cuanto a nuestras familias. Si queremos saber en dónde empezar en cuanto a la obra de Dios, mis queridos hermanos, escúchenme. Comenzamos con nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Hermanos, tenemos que servir al Señor. Pues vamos todos. Vamos todos. Vamos todos a servir al Señor. Los que voluntariamente, los hijos ahora grandes, que voluntariamente viven en nuestras casas, y cuando digo voluntariamente quiero decir que quieren estar sujetos a nuestro liderazgo, pues hijo, que tienes 40 años y que vives en mi casa, ¿quién gobierna acá? Jao, jefe, yo. Por lo tanto, usted, hijo, grandote, grandulón, ¿todo bien? Usted me va a acompañar a mí, porque usted está sujeto a mí. ¿Usted no quiere estar sujeto a mí? Muy bien, hay un techo al lado, mire. ¿Lo vio? Así se habla. Pero se entiende, hermanos, que el punto acá es, ¿usted no quiere? Ok, póngase al lado. Total, usted también va a tener que edificar el muro, porque va a venir el enemigo. Tarde que temprano vas a tener que edificar el muro. Pero estamos aquí en casa, juntos edificamos el muro. Este es el punto acá. El punto acá, mis queridos hermanos, es que tenemos que entender que aún los hijos grandes tienen la responsabilidad de adorar al Señor, aunque no lo crean. Así que tendrán que adorar al Señor o con nosotros o sin nosotros, pero tienen esa responsabilidad delante de Dios. No tienen el libre albedrío de no creer en Dios y no tienen el libre albedrío de no sujetarse a Dios, ya sea que esté en nuestra casa o no. ¿Se dan cuenta? Así que usted tiene, en este caso, más facilidad para ayudarle a que esa persona adore al Señor y se sujete al Señor. Pero de vuelta el punto aquí. El punto aquí, mis queridos hermanos, es que en la familia todos estamos involucrados a hacer el muro, a adorar al Señor. Y en este sentido, hermanos, reconocemos que las familias cristianas, por supuesto que pueden tener conflictos. Cristo dijo que Él no vino a traer paz en las familias. Él no vino a eso. Así como pasó con Babel, cuando las familias se tuvieron que dividir producto de la confusión de las lenguas. Lo mismo sucede con Jesucristo. Él no vino a que las familias necesariamente estén todas en paz. Pero podrán estar en paz si están en Cristo. Las familias cristianas no deben estar caracterizadas, es verdad, por conflictos constantes en este sentido. Tenemos nuestros problemas sin duda, pero al final del día deberíamos estar trabajando juntos en la obra de Dios. Y cuando hacemos el trabajo primero, entre comillas, juntos en nuestras casas, entonces, mis queridos hermanos, entendemos claramente este punto que estamos viendo aquí en Nehemías. Cuando trabajamos primero en nuestras familias, pues es donde deberíamos comenzar a estar firmes, para que podamos trabajar juntos. Entonces la obra de la iglesia también avanza como debería. Mis queridos hermanos, y quiero recordarles, aunque yo sé que la mayoría de los aquí lo saben, pero quiero recordar esto a todos los hermanos aquí, a todos los que vienen con niños. No tengan la esperanza en el maestro o en la maestra de la escuela dominical para que sus niños se conviertan. No tengan la esperanza en ellos. Ustedes tienen el trabajo de hacerlo con sus hijos. No tengan la esperanza en esto, porque de hecho lo único que el Señor nos ha mandado es que estemos así todos, ¿ven? Que estemos todos con nuestros niños sentados, sabiendo que es Dios, el Espíritu Santo, el que se comunica con cada alma, porque Él es el alfa y el omega, y Él es quien se comunica con cada alma. Pero no espere a que estas cosas sucedan en la escuelita dominical, esperando que su hijo o su hija ahí trabaje y se convierta y todo lo demás. No es así. Es un asunto de cada familia. A veces la obra de la iglesia, hermanos, no puede avanzar. ¿Sabe por qué? Porque justamente usted como padre, usted como madre, no está edificando los muros en su casa.
Y es por eso que de repente, por ejemplo, y yo quiero que usted se anime a recordar esta predicación. Y recuerde ahora los que estamos aquí. Dios quiere, hermanos, que mañana los niños que están aquí, todos los que estamos aquí, estén con nosotros creyendo voluntariamente en el Señor, casados en el Señor. Amén. Pero, mi querido hermano, mi querida hermana, si usted no hace su obra, su parte, su responsabilidad, el enemigo va a entrar por allí y le va a afectar a sus hijos, porque usted no hizo la defensa. Y no digo que hay una promesa que se convierta, no. Digo que la palabra del Señor, que no afectó la conciencia de esos hijos, de esos niños, más tarde cosechará tal cosa. El que no haya sido golpeado en la conciencia con la palabra de Dios, que ahora finalmente es el enemigo de este mundo, es el que los va a golpear, y fuertemente. Hermanos, que trabajemos en casa para que juntos podamos hacer la obra de Dios, para que la tengamos en unidad en la familia, para que obviamente estén preparados para las tempestades que tienen que ver con los enemigos. Y hermanos, escúchenme. Y parte de esto se hace con el ejemplo. Parte de esto se hace con el ejemplo. No solamente predicándole a los chicos, también con el ejemplo. Si nosotros decimos una cosa y hacemos otra cosa, hermanos, escúchenme, recuerden cuando ustedes eran niños. Cuando ustedes eran niños y miraban a sus padres que ellos no hacían lo que decían, ¿ustedes no recuerdan eso? ¿No recuerdan las veces que ustedes dijeron qué injusto que son mis padres? Hermanos, ¿ustedes creen que los niños no se van a acordar de eso? Así que también tiene que ver con esto. Tiene que ver con el hecho de ser ejemplo de fe. Ejemplo de fe. Pero de fe en la palabra de Dios. Pero en quinto lugar, hermanos, cuando trabajamos juntos, necesitamos un celo por la obra de Dios. Cuando trabajamos juntos, necesitamos un celo por la obra de Dios. Vemos esto en dos lugares en este capítulo 3. En primer lugar, lo vemos en el versículo 20. Fíjense por favor el versículo 20. Miren lo que dice el versículo 20. Dice: después de él, Baruc, hijo de Zabaía, con todo fervor, restauró otro tramo. ¿Lo leyó? Ahora, hermanos, no sabemos por qué Nehemías dijo solamente esto de Baruc y no de todos. No sabemos bien, o por lo menos no lo sé bien, por eso no se lo estoy contando, ¿no? Pero parece que Baruc mostró más fervor. Parece que Baruc mostró una pasión un poco más diferente, un poco más fuerte que lo obvio. Pero también vemos el celo para la obra en el testimonio de que algunos hombres o grupos trabajaban en más que una sola sección del muro. Leemos, por ejemplo, de Meremot, hijo de Urías, en el versículo 4. Y después en el versículo 21, por ejemplo. Encontramos, por ejemplo, a Mesulam, hijo de Berequías, en el versículo 4 y el versículo 31, que hicieron un tramo y luego hicieron otro tramo. Encontramos a los tecoitas que trabajaban juntos en el versículo 5 y de vuelta en el versículo 27 hicieron una parte y luego hicieron otra parte. Como ven, todos tienen que trabajar, pero en cada grupo y en cada iglesia hay algunos, parece que tienen más deseo, más pasión y más fervor, y damos gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres. Pero hermanos, necesitamos a tales personas. Necesitamos a todos esos. Pero Dios, hermano, escúchame, Dios también te ha dado una pasión a ti por la obra del Señor y los dones para trabajar en varias maneras en la iglesia. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, escúchame, hazlo y hazlo con fervor. Necesitamos a personas completamente comprometidas, completamente entregadas, pero que lo hagan con pasión y con fervor. Necesitamos a personas que van a hacer más trabajo,
Necesitamos a los ancianos, necesitamos a los diáconos, necesitamos al pequeño y al grande que ha puesto su vida en Cristo Jesús, a que trabaje en la obra del Señor y que lo haga con pasión. Que trabajemos juntos, hermanos, pero también pidiendo que Dios dé a algunos un fervor excepcional para la obra en la iglesia. Hermanos, esto es algo que cada uno de nosotros deberíamos orar y decir: Señor, quiero ser como estos hombres que no solamente hicieron un tramo correspondiente, sino que hicieron el tramo correspondiente y una milla más. El tramo correspondiente y una milla más. Ayúdame, Señor, a ser este tipo de hombres. Y finalmente, el último punto del sermón. Cuando trabajamos juntos, no deberíamos estar sorprendidos cuando algunos no quieren. Y esto también pasa, hermanos. Cuando trabajamos juntos, no deberíamos estar sorprendidos cuando algunos no quieren. Mire conmigo, por favor, el versículo 5 de vuelta. Dice el texto: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Hermanos, los grandes aquí, los grandes de Tecoa, que por cierto no habla de su edad, sino de su preeminencia, de su importancia, los grandes, los líderes de Tecoa no quisieron ayudar. Literalmente en el original dice que no pusieron sus cuellos en la obra. Así como diría el original en hebreo. No pusieron sus cuellos en la obra. O sea, es una ilustración pensando en los bueyes, pensando en los animales, ¿no es cierto?, de ganadería que ponían sus cuellos en los yugos. Los yugos que se ponen sobre los cuellos de los animales para que ellos trabajaran. Esa sería la expresión. Estos nobles no quisieron doblar sus cuellos al yugo. No quisieron cumplir su parte de la responsabilidad de hacer la obra de Dios. Ellos mostraron orgullo, probablemente pensando que eran demasiado importantes como para participar en esta labor manual de albañería. Esto es lo mismo que vimos el domingo pasado, hermanos. No todos van a levantarse para edificar. No todos van a querer trabajar junto con nosotros. No todos van a querer sacrificar de todo para participar en la obra de Dios, a la cual Dios nos ha llamado. Puede ser por orgullo, puede ser por pereza, puede ser por amargura, puede ser por muchas razones. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado. Hermanos, que esto no nos describa a nosotros. Que no caigamos en este pecado de no querer doblar nuestros cuellos para la obra del Señor, hermanos. Pero aquí vemos también un gran contraste, hermanos, con nuestro Cristo. Lo bueno, hermanos, es que nuestro Cristo no actuó como los líderes de Tecoa. Cristo dio un ejemplo impresionante cuando lavó los pies de sus discípulos. Y después de eso, se humilló completamente para morir en una cruz. Y mis hermanos, en esto tenemos que recordar, no hay nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo. Él puso su cuello en el yugo para hacer la obra. Entonces, aquí viene la pregunta importante. ¿Por qué nosotros no? Si nuestro Salvador lo hizo, ¿por qué nosotros no? Pero aún con este mal ejemplo de sus líderes, hermanos, y esto también impresiona, ¿no? Porque estos hombres eran líderes, eran malos líderes, pero ¿qué hicieron los de Tecoa? Hermanos, ¿qué hicieron los de Tecoa? ¿A quiénes siguieron? ¿Siguieron a sus líderes? Dice el texto que no. Aunque tenían malos líderes, los de Tecoa no fueron estorbados por esos líderes. Gracias a Dios, ellos decidieron trabajar. Y como vimos, trabajaban no solamente en una parte del muro, como la mayoría, sino en dos partes del muro. Ellos no podían decir, es que tenemos malos líderes y ellos nos guiaron mal. No, tenemos malos líderes, pero igual hicimos la obra del Señor. Entonces, hermanos, ánimo.
Aun si parece que tú estás trabajando solo, mi querido hermano, ánimo. Tu familia no quiere, tu esposo no quiere, tu esposa no quiere, tus padres no quieren, tus hijos no quieren. Mi querido hermano, mi querida hermana, no importa. Tú sé obediente y pon tu mano en la obra. Amén. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones a este capítulo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que aplicamos aquí? Pues es muy sencillo, que trabajemos en unidad, que nos levantemos y edifiquemos juntos, mano a mano, lado a lado, en la obra de Dios. Así es como el Nuevo Testamento, hermanos, también nos describe de cómo debe ser la iglesia. La iglesia, hermanos, es un cuerpo, es una familia. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo y así unidos a su cuerpo como miembros. No todos son iguales, pero todos son importantes. Cristo, hermanos, dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como dice Efesios 4, no para que ellos hagan la obra del Señor solamente, sino que dice Efesios 4 de que estos hombres que Dios los puso en la iglesia para que le enseñara a los santos a cómo hacer la obra del ministerio. Estos hombres Dios puso para que los creyentes sepan moverse en la obra del ministerio para el cuerpo en medio del cuerpo de Cristo. Porque si se dieron cuenta, hermanos, no vemos a Nehemías aquí mencionado. Él estaba involucrado, sin duda, pero supervisando a todos en vez de haber sido asignado solamente en una parte del muro. Pero vemos que Nehemías, hermanos, aquí no es quien tiene el protagonismo. Quien tiene el protagonismo aquí verdaderamente son cada uno de esos hombres que trabajaron en el muro. Los diferentes tipos de personas y cómo lo hicieron. Y que lo hicieron juntos. Y en este sentido, mis queridos hermanos, necesitamos también entonces líderes que supervisen y trabajen, pero que entender, hermanos, que esos líderes no pueden trabajar solos. Necesitamos que todos participen, que cada cristiano y cada familia cristiana trabaje y que todos estén unidos para que juntos podamos cumplir la voluntad de Dios y hacer la parte de la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a salir de aquí pensando en dos maneras. En primer lugar, considerando el peligro. ¿Cuál es el peligro? Lo que vimos al principio, ¿no? El peligro de escuchar el mensaje y decir que vamos a hacerlo y no vamos a actuar. Por favor, mi querido hermano o hermana, recuerde que todos nosotros tendremos que rendir cuentas a nuestro Dios un día. La Biblia dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la iglesia, sea bueno o malo. Esto no va a afectar nuestra salvación, es verdad, pero es un aviso serio en contra de desperdiciar nuestras vidas. Pablo dijo, cada uno mire cómo sobreedifica. Estamos edificados sobre la roca, hermanos, que es Cristo, y nuestro fundamento está firme, pero en la vida espiritual sobreedificamos, construimos en la obra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, que cada uno mire cómo sobreedifica. Todos los creyentes o los que se hacen decir creyentes son responsables, hermanos, todos, cada uno. Pero por otro lado, entonces, en primer lugar, no se vaya pensando, lo voy a hacer y no lo hace. Tenga cuidado. Pero en segundo lugar, tenemos que seguir pensando positivamente, hermanos, en la gran unión que tenemos como parte del cuerpo de Cristo. Ante todo, hemos sido unidos con Cristo en la salvación. Somos uno en Cristo. No siempre nos gusta eso, es verdad. No siempre actuamos como un cuerpo, es verdad. Pero somos uno en Cristo. Porque cada cristiano ha sido unido a Cristo por medio de la salvación. Como dijo hoy Iván en la declaración de nuestra fe,
estamos sumergidos en Cristo. Por eso, si estás aquí y no has sido unido a Cristo en la salvación, mi querido amigo y amiga que estás aquí, este es tu primer paso. No puedes trabajar junto con el pueblo de Dios. No puedes disfrutar del amor entre los hermanos y la comunión que tenemos hasta que entiendas el amor de Dios y disfrutes la comunión verdadera con Él. Yo quiero hablarle a los niños que están aquí. Escuchen. Quiero referirme a ustedes en primer lugar porque ustedes son una ilustración de lo que voy a decir. Seguramente ustedes niños, seguramente ustedes suelen estar en la mesa comiendo con tus padres que son creyentes y comiendo con otros creyentes. Y tú estás ahí contento y alegre y estás disfrutando de una gran comunión. Pero quiero que sepas esto. La comunión no es contigo. Tú estás allí comiendo. Pero nada más. Solamente estás comiendo. Nada más. Te matas de risa porque hay un payaso siempre en medio de los creyentes. Ese suelo ser yo. Pero de allí solamente te estás riendo, estás disfrutando de un lindo grupo. Nada más. Piensas, wow, ¿cómo nos llevamos bien todos? No, tú no te llevas bien con nosotros. Los creyentes nos llevamos bien. Pues si tú no conoces al Señor, tú eres un enemigo de Dios. Aunque tengas una linda cara tierna. Así que no te confundas. Hasta que no te pongas tu vida a Cristo y te abandones a Él, tú no estás disfrutando del amor del Señor. Solamente estás comiendo una buena comida. Nada más. Solamente te estás riendo de unos buenos chistes y estás pasando un buen momento. Nada más. Así que, mi querido amigo y amiga que estás aquí, quiero que sepas esto. Debes conocer al Señor. No pienses que porque estás a lo mejor también unido en hacer cosas y estás ayudando a mamá o estás ayudando a la abuela que es creyente y vienes a ayudarlo a él o vienes a ayudar a tu hija a limpiar el lugar. Tú dices, estoy trabajando para la obra del Señor. Si no conoces al Señor, tú no estás en la obra del Señor. Tú no tienes parte en Jerusalén, como leímos en el capítulo 2. Naturalmente no puedes tener tal comunión porque eres un pecador, eres un rebelde contra Dios, eres un rebelde en contra la ley de Dios. Mi querido amigo y amiga que estás aquí, Dios es perfecto y santo. Pero aunque no puedas salvarte a ti mismo, aunque no puedas hacer nada por ti mismo para hacerte lo mejor y hacer que Dios te acepte, mi querido amigo y amiga que estás aquí, Dios te ha provisto una manera para que tú puedas tener comunión con Él, para que tú puedas ser salvo. Dios envió a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para que viviera perfectamente y para que pagara por tus pecados. Solamente Cristo, mi querido amigo y amiga que estás aquí, Dios mismo y hombre perfecto, tuvo la capacidad de vivir como deberías vivir y morir en tu lugar. Él no te pide hacer nada para que te merezcas la salvación, sino solamente creer de todo corazón que eres pecador y arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo Jesús, quien dio su vida para pagar por tus pecados. Y es cuando ya hemos sido reconciliados con Dios, es cuando tenemos paz para con Dios, cuando hemos sido unidos a Cristo por medio de la salvación, que ya podemos disfrutar de la unión de los unos con los otros, como cristianos, como hermanos, porque pertenecemos ahora al cuerpo de Cristo. Es posible que la razón por la cual tú no disfrutas de la comunión de los santos en esta iglesia es porque nunca has sido salvo. Es posible que la razón por la cual no te sientes cómodo aquí y tienes problemas en todo esto, es porque no perteneces al cuerpo de Cristo, como los que sí somos al cuerpo de Cristo. Así que examínate. Tú tienes que estar reconciliado con Dios y unido a Cristo antes de que puedas disfrutar la bendición de la comunión de los santos y la capacidad de trabajar junto con nosotros. Pero es importante también hacer esta salvedad, mi querido amigo y amiga.
que nunca pensemos que la unidad significa uniformidad. Y esto, mis queridos hermanos, también es importante recordar. Nunca pensemos que la unidad significa uniformidad en todo. Hermanos, escúchenme. Estamos unidos, sí, a una doctrina. En esto sí tenemos que ser uniformes. Tenemos que estar claramente y estrictamente de acuerdo en cuanto a lo que creemos. Pero en cuanto a nosotros como personas, como personalidades, no hay uniformidad. Y no es necesario. Cada persona aquí es diferente. Cada miembro del cuerpo tiene su propio don y necesitamos a todos. Que no menospreciemos a los hermanos porque son diferentes que nosotros. Que no pensemos que no podemos trabajar juntos porque somos diferentes en capacidades, en dones, en años en el Señor. No. Que seamos animados por el ejemplo aquí en Nehemías capítulo 3 y aprender que todos nosotros necesitamos trabajar juntos, voluntaria y unidamente en la obra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, la conclusión entonces de esta predicación es: todos nosotros necesitamos trabajar juntos, voluntaria y unidamente en la obra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar.